Obediencia, la Biblia titula este capítulo como la obediencia incompleta de Saúl. A veces el hecho no es que batallamos con obedecer en sí, sino que no obedecemos por completo, como lo había hecho cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Obedeció, pero se llevó a Lot. A veces nuestro problema no es no querer obedecer a Dios, sino no obedecerle completamente. Y fue el caso de Saúl. Y el éxito de un cristiano, debemos saber, hermanos, que es hacer todo lo que Dios nos pida. ¿Cuál es el éxito de un cristiano? A veces decimos, bueno, pues que guíe millones de almas para Cristo, que predique campañas, que haga esto, que haga lo otro. Y no, es hacer lo que Dios nos pide. Te lo va a decir a través de su palabra, y nos lo va a decir de una manera muy personal, porque yo no veo que la tarea de Noé haya sido Nehemías, pero los dos tuvieron éxito en el cristianismo, porque el éxito de un cristiano es hacer todo a Saúl. Vayamos al versículo 1, primera de Samuel 15:1. Ahí mismo, versículo 1, nos dice la escritura: después Samuel le dice a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Había sido ungido por rey, hermanos, y lo único que se le dijo fue: tienes que hacer todo lo que te diga Dios. Versículo: ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Sabemos que el pueblo de Israel había salido de Egipto de esclavitud, iban camino a Canaán, y mientras iban a Canaán a poseer la tierra prometida, ir al pueblo. Amalec. ¿Es que fue fácil para Abraham cuando le dijo: entrega a tu hijo, tu único? Yo creo que no. ¿Por qué Dios huir a Amalec? Dios nos dice versículo 8: entonces vino Amalec, ahí está el mismo pueblo que Samuel dijo que lo destruyese. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Josué era el que estaba liderando el pueblo, y Moisés estaba arriba orando para que el Señor diera la victoria. Y nos dice: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Nos dice la Biblia, versículo 10: e hizo Josué como le dijo a Amalec, peleando contra Amalec. Y me impacta que la definición de Amalec significa carne. Yo sé que aquí hay una guerra literalmente entre personas, pero el significado espiritual de la palabra Amalec significa carne. ¿Por qué nos dice eso el texto? Porque tú y yo también tenemos una lucha, y también nos ataca por atrás. Y tenemos una lucha que no es contra cuerpo y sangre, tenemos una lucha que es contra nuestra propia carne, hermanos. La Biblia dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es deseo carnal, es atraído y seducido. Todos en este lugar batallamos con la carne. Si el apóstol Pablo batallaba con la carne, me atrevo a asegurar que cada uno de nosotros batallamos. Todos batallamos de una manera distinta, pero todos batallamos. Y el enemigo es el mismo, es Amalec, es la carne
Y siempre nos va a atacar en el área más débil. En cuanto nos descuidamos en alguna manera, como la Escritura dice que el león anda suelto buscando a quien devorar, busca el área más débil de nuestra vida para atacarnos y para destruirnos. Y por lo general, como lo hace Amalek, es que ataca por la retaguardia. Cuando no estamos atentos, uno está aquí, uno está vigilando, pero atrás uno no está vigilando, y ahí es donde nos ataca la carne. Amalek significa carne. Y dice la Biblia que se llevó la vara de Dios. Versículo 10, hizo Josué como Moisés le dijo, peleando contra Amalek. Y debemos saber que es una lucha constante la que tú y yo tenemos contra la carne, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ganaba, porque la manera de vencer nuestra carne, la Biblia dice que nuestras armas no son de la milicia, hermanos, nuestras armas son espirituales en Dios, nuestras armas son la oración, la palabra de Dios, y cuando Moisés oraba, Israel ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba y sus manos se bajaban y ya no podía orar, vemos que Amalek era quien ganaba. Qué grande enseñanza nos da la Biblia. Cuando un cristiano ora y pasa tiempo con Dios, la carne no le vencerá. Pero cuando un cristiano se cansa y deja de orar, la carne nos ganará. Se sube el siervo de Dios y empieza a orar. Y nos dice la Biblia, versículos 12, y las manos de Moisés, ¿qué dice ahí, hermanos? Si Moisés se cansó de orar, yo creo que nosotros algún día nos vamos a cansar de orar. No estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Moisés. Estamos hablando del mejor líder del Antiguo Testamento. Y mientras él oraba, se cansó. Por eso la Escritura nos dice, hermanos, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Un cristiano que ora y que camina con Dios no va a ceder ante la carne. No te canses de orar, no te canses de vivir la vida cristiana, que aparte es la mejor vida que tenemos, hermano. Todos seremos atacados de una manera distinta. Cuando oramos ganaremos a la carne, y cuando no seremos destruidos por la carne. No te canses, hermano. Nos dice la Biblia, ahí mismo versículo 12, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella, y en eso llegó Aarón, llegó Hur y sostenía sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hermanos, ¿cómo necesitamos Aarón y Hur en la iglesia? ¿Cómo necesitamos cristianos que levanten las manos de otro cristiano y apoyemos en oración? Tenemos una imagen que relata tal vez cómo estaban sosteniendo las manos ahí de Moisés, hermanos, Aarón y Hur. Lo siento débil, hermanos, ya un hombre de edad grande. Y en eso, mientras el pueblo iba a desfallecer, llega Aarón y le levanta una mano. Llega Hur y le levanta otra. Y yo te pregunto, hermano, ¿calificarías tú para ser un Aarón? ¿Calificarías tú para ser un Hur? Ahora, no solo tienen que ser dos, pueden ser más de dos. Imagínense si en vez de Aarón y Hur dice Aarón y Hur y otros 20. Hermanos, qué bendición. Todos queremos aconsejar, todos queremos decir, yo hubiera hecho tal cosa, pero lo que necesitamos y lo que Aarón y Hur hicieron fue orar, hermanos. Muchos saben decir, yo haría esto. No, pero ¿quién ora? ¿Quién genuinamente quiere ayudar a otro cristiano y orar por ese cristiano? ¿Calificarías para ser un Aarón? ¿Calificarías para ser un Hur? Yo no veo que tenían un conocimiento teólogo tremendo, simplemente veo que eran hombres que levantaban las manos y que oraban, porque al final de cuentas la victoria no la da ni Moisés, ni Aarón, ni Hur, la da Dios. Amén. Cuando un hombre ora. Si Dios buscara un Aarón, ¿tú serías uno? ¿Has levantado las manos de alguien? ¿Has intercedido en oración por alguien? No te pregunto que si oras, porque yo sé que oras, Señor, bendíceme, Señor, mi trabajo, Señor, mi familia. No, oras por alguien más. La victoria contra Amalek
se gana con la oración. Y cuando estamos cansados, tenemos que ser un Aarón, tenemos que ser un Hur, que a pesar de que no se exalta mucho lo que él hizo, que en la Escritura vemos más lo que hizo Moisés, me atrevo a decir que sin un Aarón y sin un Hur hubieran peleado la batalla contra Amalek, y el pueblo de Dios hubiera perdido, como lo pasó en muchas ocasiones en la Escritura. Necesitamos un pueblo que ore, hermanos. Si tenemos una actividad y les digo, hermanos, va a haber carne asada, hermanos, tenemos una multitud. Y la vamos a tener, hermanos, ahí en junio. Comercial ahí, hermanos. Estamos planeando para el Día del Padre irnos a la presa ya de Yuriria y hacer una carne asada. Hablaré de eso más adelante. Pero ahí se apuntan de sobre, hermanos. Y digo, ¿y el miércoles para orar? Ya están volteando a ver el uno al otro, agachando la cabeza. No agachen la cabeza, que no es tiempo de orar, hermanos. Oramos más al ratito. ¿Calificarías para ser un Aarón? Muchos quieren ser Moisés, pero muy pocos quieren ser Aarón y Hur. Y si no hay un Aarón y si no hay un Hur, no hay victoria. Si no hay personas orando por nosotros, hermanos, Amalek nos va a ganar. Amalek significa carne. Debemos orar, hermanos. Debemos orar unos por otros. Te hago una pregunta, hermano. ¿Oraste por alguien más esta semana? Ya no te digo hoy en la mañana. Tú dices, pues no sé por quién orar, hermano. Te ruego que ores por mí, hermano, si no sabes por quién orar. Ora por otros cristianos. Esta victoria, a pesar de que no se menciona, no hubiera sido ganado sin un Aarón y un Hur. Regresamos a la historia. Versículo 13 nos dice, después de que levantaron sus manos para tener la victoria, Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada, porque Dios da la victoria a un cristiano que ora, hermanos. Y Jehová dijo a Moisés, fíjense lo que le dice a Moisés, quiero que escribas esto para memoria en un libro, y di a Josué que voy a destruir, raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Dios quiere destruir completamente nuestra carne. Sin embargo, en esta vida seguiremos batallando, pero un día la trompeta de Dios va a sonar y jamás vamos a tener que batallar con nuestra carne, y Amalek será destruido para siempre. Eso es en un sentido espiritual. En el sentido literal de lo que pasó en esta historia, cuando los enemigos lo atacaron por la retaguardia de Israel, dice la Biblia, quiero que lo escribas en un libro para que recuerdes lo que hizo Amalek sobre aquella guerra. Lo voy a destruir. Versículo número 16 nos dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Sabes qué es la lucha que tenemos hoy en día? Luchamos con nuestra carne, de generación en generación. Esta lucha contra Amalek será siempre. Pero qué bendición que nos dice que después de deshecha esta mi piel, mi carne de ver a Dios. Aquel día dejaremos de batallar con nuestra carne. Vayamos a Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Deuteronomio 25, 17 nos habla sobre, para que podamos comprender esta historia, por qué se iba a destruir a todos los amalecitas, a todos los de Amalek. Y le dice, acuérdate de lo que hizo ¿quién? Dios mismo le dijo, acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado, cuando estabas trabajado. Y ahí nos ataca la carne. Cuando estamos cansados somos más vulnerables. Cuando estamos cansados de orar y decimos, ya es muy tarde, mejor no voy a orar, y prendes la tele, eres más vulnerable a ver algo incorrecto, que es cuando la carne está cansada, cuando uno no tiene ganas de leer la Biblia, cuando uno no quiere orar, que es más fácil ceder ante los deseos carnales que todos tenemos. Si alguien en este lugar dice, yo no batallo con la carne, no es cierto. Todos batallamos con nuestros deseos carnales. Por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Cuando estemos débiles, cuando no ores, cuando no leamos la Biblia, somos muy vulnerables a que nos ataquen. Pero le dice, recuerda todo lo que te hizo Amalek, cuando estabas cansado, cuando estabas trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de ¿quién, hermanos? De Amalek. Y al final le dice, no lo olvides. Ese pueblo lo vas a destruir. Qué tremendo. Dios quiere que destruyamos nuestros deseos carnales, pero en el sentido literal de la Escritura, quería que destruyera completamente al pueblo por haber atacado por la retaguardia. Regresamos a nuestra historia, 1 Samuel 15:1. Y le dice, quiero que estés atento a mis palabras. Versículo 2 le dice, yo voy a castigar lo que hizo Amalek. Lo atacó mientras iban a Canaán. Versículo 3 le dice, ve, hiérelo y destruye todo lo que tienes, no te apiades de él. Dios quería destruir por completo al enemigo de Israel, que era Amalek. Versículo 6. No solo había amalecitas, sino había otro grupo, pueden estarlo leyendo, que se llamaban los ceneneos. No eran personas malas. Me impacta cómo el juicio no es parejo. No es, bueno, estás con los amalecitas, todos serán destruidos. No, de una manera muy personal Dios dice, este grupito, él no lo merece. Ellos no hicieron mal. Los malos fueron estos. Y Dios destruyó a aquellos que habían pecado o atacado por la parte de atrás. En versículo 9 vemos cómo está la obediencia incompleta de Saúl. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, si ven en la Biblia, todo lo engordado es bendición, hermano. De los carneros, fíjense lo que dice, y de todo lo bueno, pero bueno a los ojos de ¿quién? A los ojos de Saúl. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Lo bueno a mis ojos o lo bueno a los ojos de Dios? Se creían más piadosos que Dios. Dios dijo, destruye todo. Y él dijo, no, reservo lo bueno. No. Es que es lo bueno para ti, pero no es lo bueno para Dios. Y muchas veces hacemos cosas o tomamos decisiones en nuestra vida porque creemos que es lo correcto para nosotros, pero a muy final de cuentas no es lo que es correcto para mí, es lo que es correcto para Dios, lo que diga su palabra, lo que Dios me diga. Se creyeron más justos que Dios. Y nos dice, y de todo lo bueno no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Cuando un cristiano obedece a medias, no digo desobedece, obedece a medias. Dios le dijo a una persona que era rey, que hasta este punto en su vida le iba muy bien, había hecho las cosas muy bien, acababa de ser ungido, aunque terminó terrible, hasta este punto de la historia todo iba bien. Pero Dios le dice, me pesa haberte puesto por rey. Hermanos, yo leí ese texto y yo dije, Señor, que nunca nos digas a ninguno de nosotros, me pesa haberte escogido como hijo. Me pesa que seas cristiano. Se lo dijo a Saúl. Me pesa. Dios busca un pueblo obediente. El éxito de un cristiano es obedecer a Dios. Eso es lo que Dios me pida que yo haga. Abraham, entrégame tu hijo, tu único, a quien amas. Hermanos, qué difícil. Y lo hizo. Y Dios lo bendijo. Noé hace un arca. La Biblia dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7. ¿Cuál fue el éxito de Noé? ¿Hacer el arca? No, el éxito no era hacer el arca. El éxito fue hacer lo que Dios le pidió que hiciera. A veces medimos el éxito de una persona con los logros que tiene. No son los logros que uno tiene, es obedecer a Dios.
Y si Dios dice, ve y toca una puerta, ese es el éxito de un cristiano. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo 3:16 contiene el bautismo de Jesucristo. Y lo dice la Biblia. Y Jesús, después que fue bautizado, y Jesús nos dejó el ejemplo. Si hay alguien aquí que no se ha bautizado, debes tomar la decisión y bautizarte. Y después que fue bautizado, subió luego del agua. Evidentemente primero bajó, un bautismo bíblico completamente cubierto de agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, vamos a leerlo todos juntos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios estaba complacido de la vida de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿le predicó a una gran campaña evangelística, hermanos? No. ¿Edificó 7 iglesias, hermano? No. ¿Le dio de comer a 1000 personas, 5000 personas? Todavía no. Eso fue más adelante. Pero hasta aquí no había hecho nada. Solamente bautizarse. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál es el éxito de un cristiano? Hacer lo que Dios quiera que yo haga. Sea una actividad grande o sea una actividad pequeña. Así sea cuidar las ovejitas como lo hizo David, o sea ser el rey de Israel o matar a un gigante. El éxito de un cristiano es obedecer a Dios. Regresamos a 1 de Samuel 15, 14. Nos dice el texto: Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Le dice, escucho ruido, ¿por qué es? ¿Y cuántas veces hacemos lo recto a nuestros ojos, no a los ojos de Dios? Dios le dice en el versículo 17: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, la grandeza de una persona tampoco es en su edad o en su experiencia, sino en que tenga la mano de Dios con él. Y le dice, aunque eras pequeño a tus ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos en la Biblia que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado en el que vivían. Dios destruyó la tierra después de los 120 años que predicó Noé. Dios es amor, hermanos, pero también Dios tiene una perfecta justicia. Dios no es una palabra, Dios lo es todo. Dios es santidad, Dios es gracia, pero al mismo tiempo es poder. Dios es todo, hermanos. Nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el hombre sabio escuchó su palabra, la aplicó a su vida y edificó sobre la roca. Vinieron los vientos, soplaron ríos y vino contra gran ímpetu y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y después la Biblia nos dice que vino el hombre insensato, que escuchó la palabra, pero no aplicó. No es solamente oír su palabra, es parte, pero es aplicar su palabra. Escuchó, pero no hizo, y edificó su casa sobre la arena. Y al soplar los vientos, golpeó contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Lo importante no es que solo escuchemos, sino que Dios nos dé la gracia y la capacidad para aplicar lo que escuchamos. Versículo 20, él creía que había obedecido, hermanos. Y nos dice, y Saúl le respondió a Samuel,
Pero, ¿por qué me estás diciendo esto? Antes bien, yo obedecí a Jehová. Yo fui a la misión que Dios me envió. Yo traje a Agag, rey de Amalek. He destruido a los amalecitas. En sus ojos él estaba bien. ¿Cómo poder ayudar a una persona que cree que está bien? Algunos a veces ni siquiera nos damos cuenta. Versículo 21 dice: mas el pueblo tomó el botín, del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Nuestro texto clave, hermanos, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. En una ocasión daba un ejemplo: si un papá le dijera a su hijo: hijo, saca la basura. Hombre, papá, mira, te regalo 5 pesotes para que te compres unos chetos. ¿Tú crees que el papá le diría: oye, qué lindo hijo tengo, gracias por tu sacrificio? No, guárdate tus 5 pesitos y sacas la basura. Porque un padre se complace en la obediencia. Y a veces somos iguales con Dios. Mientras estaba predicando el evangelio el día de ayer, invité a una persona y le dije: hay que ir a la iglesia, la escritura dice no dejando de congregarnos. No, yo no me congrego el domingo, yo escucho predicaciones por internet todo el día. A mí me gusta escuchar predicaciones por internet, y no solo el domingo, muy seguido lo hago, me gusta. Pero mi Biblia no dice escucha muchas predicaciones por internet. Mi Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Me sacrifico y todo el día escucho prédicas. No, no es lo que Dios pidió. Dios pidió congregarnos, hermano. No es un sacrificio que yo diga esto Dios lo va a aceptar porque lo hago con todo mi corazón. Porque a veces es la idea que tenemos. No, Dios se complace en la obediencia. A veces Dios te dice: predícale a aquella persona que está al lado tuyo. Y a veces, hermano, no lo hacemos. Y para callar la conciencia vamos y le regalamos un pan a alguien por ahí. Dios no se complace tanto en el sacrificio como en la obediencia. Y todos hemos fallado, hermanos. Pero la idea es que Dios nos ayude a saber que el éxito de un cristiano es obedecer a lo que Dios nos pide. Invitaba a otra persona a la iglesia y me dice: no, es que a mí no me gusta convivir con la gente. Y bueno, en el mundo hay gente, ¿verdad? Muy independientemente le digo: y si Dios dice que lo hagas, debemos hacerlo, hermanos. La Biblia nos dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ningún sacrificio que podamos hacer nos gana el cielo, solamente el sacrificio de Cristo. Y tantas personas hoy en día tienen tantos sacrificios y dicen: es que me voy a ir caminando hasta San Juan de los Lagos para ganarme el cielo. Ningún sacrificio nos llega al cielo. Personas se ponen pencas en la planta de los pies, toman una bicicleta y se van a lugares tan lejos, y muchos lo hacen de todo corazón, pero de nada sirve. Entran de rodillas a una iglesia y se sangran las rodillas cuando no es lo que Dios pidió. Dios es muy claro en su palabra, hermanos. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Nos dice la escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, ¿qué dice? Casarse. Si una persona prohíbe casarse, es algo antibíblico. Dios dice que el que se casa y el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y luego dice: y mandarán abstenerse de ¿qué, hermanos? En estas fechas no comas carne. Bueno, ¿verdaderamente Dios dijo eso? No. La Biblia dice: mata y come. La Biblia nos dice aquí: mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, hermanos. Dios creó, gloria a Dios, que creó a la vaca, hermanos. Así es que me la voy a ir a comer más al rato. Dios creó el puerco y me lo voy a ir a comer más al rato, hermanos. Dios hizo el pollo, hermanos. Ni modo que sea más santificado un pescado, pero eso sí, hermanos,
Dice, no como pollo, y hablan como el diablo. Yo digo, mejor échate un taquito de bistec y habla de una manera decente y educada. Cuando tenía mi trabajo en Estados Unidos, mis jefes eran musulmanes. Yo estaba en el instituto bíblico y mientras regresaba, por lo general de lunch traía una hamburguesa, hermanos. Y por lo general mi hamburguesa traía tocino, hermanos. Una hamburguesa debe tener tocino. Díganle amén a la Biblia, hermano. Y recuerdo, hermanos, que llegaba y se me quedaban viendo. El padre y la hija eran musulmanes. Son musulmanes. Y me decían, ¿vas a un instituto bíblico y comes carne de puerco? Ellos tienen el Ramadá, que ayunan por 40 días, en ocasiones 39. Y no comen de sol a sol, muchas veces es de 7 a 7 o de 8 a 8, y en las noches tienen banquetes, etc. Como todo el día el trabajo era tan tenso, hermanos, y no comían, hablaban de una manera, hermanos, puras groserías todo el día, pero eso sí, no como carne de puerco. Oye, mejor échate un pepperoni y habla de una manera decente. Dios no se complace en sacrificios, sino en obediencia, y Dios no quiere una Semana Santa, quiere una vida santa. ¿Cómo Dios se va a agradar simplemente porque me como un pescado? Dios va a agradar si leo la Biblia, si camino con Dios, si vengo a la iglesia y si lo honro. Pero este mundo acalla su conciencia. Ya me comí el pescado y agradé a Dios. No, Señor, eso no está en la Biblia. El obedecer es mejor que sacrificios. Mucha gente justifica su pecado con un pequeño sacrificio para aligerar su conciencia. No voy a ganar almas, pero doy una limosna. No, hermanos, debemos hacer lo que Dios nos pide. La Biblia nos dice en 2 de Reyes 17:14, no tienen que ir, dice, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Qué le pasa a una persona que desobedece? Romanos 2:8 dice, ira y juicio a los que no obedecen. No hay bendición, ¿no? Cuando Noé obedeció, tuvo éxito en su vida. Se salvó él y se salvó su familia. Cuando Sansón desobedeció, fue a Timnat, hizo lo que no tenía que hacer, destrucción a su vida. ¿Y a quién desobedeció? A sus padres. Hijo, ¿qué no hay aquí en el pueblo otra mujer? Le dice que se fue a Timnat, que no tenía nada que estar haciendo en Timnat, y por desobediencia tomó malas decisiones. Como aquel joven que se rebela con sus padres y dice, yo voy a hacer lo que quiera, se va a la disco, fuma, toma, embaraza a una persona que ni conoce, y todo por desobediencia. Regresamos a 1 de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 nos dice el texto. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué nos pide nuestro Dios? Obedecer, hermanos. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la... Cuando una persona se revela, es como si fueras a consultar una adivina, como si te fueras a leer las cartas, como si estuvieras ahí en la fila de Walmart leyendo tu horóscopo, como si te hicieras una limpia. ¿Lo consideramos de esa manera honestamente? Yo creo que no. Pero no es lo que nosotros consideremos, es lo que la Biblia dice. Y Dios dice que una persona rebelde es como un hechicero. Y fue tan grave lo que hizo Saúl al desobedecer que más adelante literalmente fue a consultar a un adivino. Y Dios le quitó el reino y se suicidó, al igual que su escudero. Versículo 24, ¿por qué pecó? Para terminar. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía a quién y consentía la voz de ellos. ¿Sabes por qué a veces es fácil ceder ante el pecado? Por temor y por consentir o agradar a otros.
A veces que una persona toma una mala decisión, especialmente jóvenes, no es por ello, sino a veces es la influencia, querer quedar bien. Temí y consentí. Pablo dijo, si quisiera agradar a los hombres, ya no sería más siervo de Dios. Vayamos a Marcos 15:15, termino con este versículo. Marcos 15:15, ¿quién más quiso agradar al pueblo y le salió un poco caro? Marcos 15:15 nos dice, y Pilato, queriendo satisfacer ¿a quién? Soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Querer agradar a otro nos puede salir muy caro. A Saúl le costó el reino, a Barrabás le costó Jesucristo, y a Aarón, ¿qué quieren? ¿Un becerro? Ahí les va. Queriendo satisfacer al pueblo. Debemos decidir honrar y obedecer a Dios. Una persona decía, discúlpame si no cumplo con tus expectativas, pero mi prioridad es cumplir con la voluntad de Dios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.